con nosotros? No lo sabemos. Pregúntale a él. Edad tiene y hablará por sí mismo. Versículo 22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntale a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis hacer los discípulos suyos? 28. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿No le suena algo parecido a lo que estamos viviendo en nuestro país? 29. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú no nos enseñas a nosotros. Y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fuerais ciego, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Puede ocupar su asiento, mi amado. Una historia larga, ¿no? Del ciego Bartimeo. Permítame, yo le recreo este pasaje un poco más. Ya lo leímos del 1 a 41, ¿no? Primer grupo donde se reúne. Mire, para que entendamos un poquito y vamos a entrar en contexto. El pastor de la iglesia de Castilla está en la cuadra, está en la mitad de la calle y está con unos líderes o algunos hermanos. Y rodeamos a alguien de la cuadra que es muy conocido seguramente por su borrachera, por decirlo así. ¿Alguien de la cuadra usted lo coge? ¿Quién? Ángel. Que Dios lo guarde y tenga misericordia y lo salve, claro, pero Ángel. Entonces Ángel está pasando, pero llegó el pastor y unas personas de la iglesia y lo abordaron. Esos son Jesús y sus discípulos, ¿sí o no? Lo que nos pinta los primeros versículos. Pero él en medio de todo, Jesús vio una oportunidad allí para dar que hablar. Y es que él, siendo día de reposo, con saliva y con tierra hizo lodo, hizo barro y le untó. Y allí entra un grupo. ¿Quiénes fueron? Los vecinos.
Si el pastor está con unas personas allí en la mitad de la calle y pasó Ángel y nosotros lo tenemos en la mitad porque decidimos orar por él. Y estamos confiando que Dios va a hacer algo en Ángel. Lo va a transformar y le va a mostrar la luz del evangelio. Eso fue lo que hizo el Señor cuando con saliva, y eso despertó una inquietud tremenda en los vecinos. Entonces los vecinos hicieron la pregunta de un chismoso. Por eso le dije ahí en su momento, ¿cuál fue? Los vecinos entraron allí y dijeron, este no es el que sentaba y mendigaba. ¿Qué tal si pasa algo en la vida de Ángel, del Señor? Y los vecinos dicen, oíste, este no es el que pasa todos los días todo borracho. Este no es el que se parcha en aquel lugar. A ver, yo lo veo bien. No lo veo bien, pero se parece mucho. Y que Ángel diga, sí, yo soy. Allá en los segundos pisos en las ventanas. Sí, yo soy. Y la pregunta, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Cuando hablamos de optometría, un examen de optometría espiritual, me llamó mucho la atención y quise copiar, pegar. Eso sí fue de la IA. Pero en el campo espiritual sucede igual. Creemos que estamos muy bien, que vemos, que sabemos mucho, que venimos periódicamente a la iglesia, que hacemos algún servicio al interior de la iglesia, que eso está bien, cuando la realidad es que ni vemos lo suficiente, ni sabemos lo suficiente. El venir a la iglesia siempre es vital y es importante y es bíblico. Pero ese no es la panacea para vivir una vida cristiana. Eso no nos garantiza, no nos da garantía de que nuestra vida está clarita y está segura en el Señor. Hasta el versículo 12 entran los vecinos, ¿sí o no? Pero después del versículo 13 entra otro grupo, que este grupo seguramente nos va a identificar también mucho. Y entran los fariseos. Entran los fariseos. Cuando yo me detuve en el versículo 28, yo no sé si a usted le suena algo. Cuando yo estaba leyendo, y lo leí varias veces nuevamente, leyendo este pasaje, yo pienso en todo lo que está viviendo nuestra nación Colombia. Y hoy que estamos en modo mundial, que ahorita les voy a poner una ilustración frente a esto, estamos en modo mundial, lamentablemente nos eliminaron, pero ayer eliminaron al que nos eliminó y no me choqué. Entonces, este pasaje que quiero compartir en esta mañana, cuando él de la saliva, parece que me llama mucho la atención el tema de algunas cosas, como la saliva. A ver, ¿cuántas mamás que hay acá usaron la saliva algún día porque su hijo se aporrió? Oiga, esa saliva todavía es de milagro, hermano. Esa saliva siempre ha sido sanadora para los niños. Y uno cree que eso ya no se... No, todavía. Y parece que uno cuando entra a ver al Señor ahí, como que él iba pasando, vio el ciego y al Señor se le ocurre, ¿no? Y parece que eso es como que algo neto de una mamá a uno hoy, que va con el niño se aporrea.
Y esa saliva, ya papi, ya. Sí, como que el fresquito de la saliva, yo no sé si el aliento, no sé, pero algo pasa. Pero algo pasa. Y lo que hizo el Señor, fue uno entre los milagros que hizo el Señor, fue uno de los dos que usó la saliva. Y usó la saliva para dar una cura. El otro era por allá en Marcos 7:33 con un sordo y tartamudo, así era. Jesús sigue haciendo cosas que les parece a los incrédulos demasiado maravillosas para ser verdad. Pero surge también en esta historia, era un día sábado en que Jesús hizo barro y curó al ciego. No cabía duda de que Jesús había quebrantado la ley del sábado que los escribas tenían tan clarito. Y estaba tan claro que tenían como unas consignas, y era: el hacer barro había sido culpable el Señor de trabajar en sábado, porque la cosa más sencilla constituía un trabajo ese día. Para ellos cualquier cosa, cualquier movimiento, por sencilla que fuera, era trabajo. Así que, como hoy tratan de aplicarlos alguna iglesia por ahí, que el sábado no se hace nada. Pero también en medio de esas consignas que tenían estaba prohibido curar un sábado. ¿Se podía prestar atención médica? Sí, solamente la vida estaba en peligro. Pero aún entonces tenía que limitarse a mantener vivo al paciente o evitar que se empeorara. Era la única manera, sin hacer nada para mejorarle. Por ejemplo, uno que tuviera dolor de muelas no podía solver vinagre entre los dientes. Estaba prohibido entablillar un miembro roto. Si uno se disloca la mano o el pie, no le puede echar agua fría. Habían unas medidas allí. No cabía duda de que el que había nacido ciego no estaba en peligro de muerte. Al fin la gente lo conocía. Está mendigando, parece no le duele nada. Ahí está. Así es que Jesús quebrantó el sábado para curarle. Pero también había una ley, estaba establecido. En cuanto a la saliva de la mañana, dice, no se permite ni ponerla en los párpados. Los fariseos eran el típico ejemplo de esas personas que en cualquier generación condenan a todos los que tienen una idea de la religión distinta de la suya. Y si uno saca esto de contexto, y eso es lo que nuestro país vive hoy, lo que hoy nos ha tocado, lo que estamos en este momento en la agitación que tiene. ¿Cómo está agitado el país? Hablando de política, años de poder, creen que se las saben todas, pero no practican nada. Y le estoy hablando de la gente que cree que sabe mucho por la historia y por el recorrido en el tema político. Pero en el tema religioso no escapa de ello, que es lo que estamos hablando acá. Pensaban que la suya era la única manera de servir a Dios. Pero había alguno entre ellos que pensaban de otro modo y declaraban que nadie que hiciera las cosas que Jesús podía hacer por un pecador. Llevaron al que había estado ciego toda la vida y le interrogaron cuando le preguntaron qué opinión tenía. Sobre Jesús contestó sin la más menor vacilación que Jesús era un profeta. Ojo, esta palabra profeta, cuando alguien la manifestaba, era porque ese profeta tenía evidencias de que había hecho milagros. Ejemplo, Moisés
para los fariseos era un verdadero profeta. Elías era un verdadero profeta. Había desafiado a los profetas de Baal. Todos ellos eran profetas. Así que él, en medio de todas lo que tenían, para de una u otra manera, siendo el muchacho, siendo la familia, ser excomulgados, entonces parece que las palabras que él decía eran palabras que la verdad llevaban a la confrontación y llevaban al desafío a los mismos fariseos. Tú que has nacido, dice, lleno de pecado de pies a cabeza, ¿nos vas a enseñar a nosotros? Lo que dijeron los fariseos. Y le mandaron que se fuera de allí. Entonces vemos allí unos personajes que no quiero, ya les hablé o ya miramos. El Señor es el que está como titular. Están los discípulos, están el ciego, están los vecinos. Pero acá rescatamos, número uno, que el ciego. El ciego empezó molestándose por la insistencia de los fariseos. Vosotros diréis lo que queráis de este hombre, le dijo. Yo lo único que sé es que me dio vista. Número dos, los padres del ciego. Está claro que no querían colaborar, pero era porque tenían miedo. Porque aquí surgen muchas preguntas. ¿Los papás eran cristianos? ¿El ciego en realidad era cristiano? Creo que el mensaje, el pasaje nos dice no. Los papás eran cristianos y más bien se llenaron de miedo porque eran excomulgados o eran expulsados. Pero ellos dicen también, él ya está grande. Pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Él responde sí o no. Y también estaba el grupo de los fariseos. En un principio no se habían creído que el hombre había estado ciego, es decir, que habían sospechado que aquello había sido un milagro amañado entre Jesús y el muchacho. Y esto es lo que nos lleva también a pensar, o más bien a mirar que muy a menudo tenemos diferencias con los demás. Y es natural y hasta bueno que sea así. Pero cuando se llega a las ofensas, los insultos, las amenazas, la cosa deja de ser una discusión y se convierte en una contienda envenenada. Si nos enojamos y recurrimos a las palabras ofensivas y a las amenazas violentas, demostramos que nuestras razones son extremadamente débiles e indefendibles. Por ejemplo, ¿quiénes eran ellos? Los fariseos. Los fariseos tenían una postura clara. Nosotros creemos y nuestro profeta es Moisés. Y lo que él diga es palabra bendita. Esos fariseos nos dan una enseñanza muy tremenda a nosotros. Porque ellos dicen, nosotros no seremos esos ciegos. Y el Señor les dice, si fueran ciegos, les contestó Jesús, no tendríais culpa. Pero como presumís de ver muy bien, eso hace que sigáis siendo culpables. Entonces nos damos cuenta que en ese ambiente de los fariseos, Jesús no olvida lo que había iniciado en los primeros versículos, y él busca al hombre.
Los judíos lo echaron del templo, pero el Señor del templo le encontró. Si el testimonio de cualquier cristiano se separa de sus semejantes, le acerca más a Jesucristo. Jesucristo es leal con quien le es leal. Pero además Jesús mismo le reveló a este hombre su verdadera identidad como Mesías. Es decir, que la lealtad nos conduce a una revelación del cielo. Pero también Juan termina con unos pensamientos que me llaman la atención. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿a qué vino el Señor al mundo? Y nosotros la tenemos clara, vino a salvar, vino a presentar como Señor, como Salvador. Pero mire lo que dice la Biblia, que dice, vino a este mundo para juicio. Siempre que una persona se encuentra cara a cara con Jesús, obtiene un veredicto sobre sí misma. Ojo con esto. Si no ve en Jesús nada que desear, nada que admirar, como hoy muchos están, parece que lo de Jesús ya se le pasó a muchas personas. Ya no es relevante. Ni su palabra ni oración. ¿Culpa de qué? De hacer caso a las distracciones y enredarnos en ellas. Si no ve en Jesús nada que desear, nada que admirar, nada que amar, entonces se ha condenado a sí mismo, según lo que dice Juan. Si ve en Jesús a alguien admirable, alguien a quien responder, alguien a quien aspirar, entonces está en el camino hacia Dios. La persona que es consciente de su propia ceguera, que anhela ver mejor y conocer mejor, es la que puede recibir la vista y penetrar en mayores profundidades de la verdad. El que piensa que ya lo sabe todo, que no se da cuenta de que no puede ver, es el que es ciego de verdad. Tremendo eso, amados. Esa es la confrontación que Dios le hace, que Jesús le hace a los mismos fariseos. Repito, el que piensa que ya lo sabe todo, que no se da cuenta de que no puede ver, es el que es ciego de verdad, sin esperanza y sin posibilidad de ayuda. Solo el que se da cuenta de su propia ceguera puede aprender a ver. Solo el que se da cuenta de su propio pecado puede recibir el perdón. Además de esto, cuanto más conocimiento tenga una persona, más digna de condenación es cuando ve la bondad y no la reconoce. Y hoy hay muchos así en este tiempo. Por eso el caer de rodillas, el caer ante la cruz del Señor, esto nos mostramos y lo hacemos de corazón, que en realidad nos rendimos todo el tiempo ante la grandeza de nuestro Dios y la bondad que Él nos muestra en el día a día. Si los fariseos se hubieran criado en la ignorancia, si hubieran levantado en la ignorancia, no se les habría podido condenar. Su condenación fue la consecuencia del hecho de que sabían tanto y presumían de ver también. Y sin embargo dejaron de reconocer al Hijo de Dios cuando vino a este mundo. La ley de que la responsabilidad es la otra cara del privilegio está escrito en la propia o en la misma vida. Así, amados, que usted y yo somos tan responsables, porque esto nos debe llevar a pensar si probablemente nosotros en algunas ocasiones no hemos actuado así como estos personajes fariseos. Suena duro esto, amados. Pero cuando nosotros estamos defendiendo cosas que no tenemos ni argumento. Si estos personajes fueran
que de un momento a otro salieron para refutar el milagro que el Señor hizo en el ciego? Pues listo, está bien. Pero eran hombres que venían estudiando la ley. Y más bien tildaron al Señor de un hombre pecador. Y que Él sacaron mil y una excusa. Hablaron con los padres, buscaron con los vecinos, con todo. No, este no puede ser, no puede ser. Pero es importante tener en cuenta, antes de hacer algunas aplicaciones, volver al pasaje. Y volver al pasaje es darnos cuenta que el hombre que el Señor puso, mire que Él, cuando leemos el capítulo al inicio, Él no le dice al ciego: mira, para sanarte debes aceptarme como Señor y Salvador. Mira, para la sabiduría del Señor, Él simple y llanamente con su saliva, y ve y lávate allí. Y eso despertó a todo el mundo. Pero mire que al final del pasaje Él le dice, y ahí sí le hace la confrontación. Y es la confrontación que muchas veces el Señor nos está haciendo a nosotros. Quizá usted y yo podamos hablar de lo que el Señor ha hecho. Pero lo que hizo algún día, las distracciones de este mundo, todo lo que usted y yo estamos enfrentando en el día a día, nos ha hecho olvidar. Y es la pregunta que yo me hago muchas veces. Mire, este pasaje está en un contexto donde viene con la capítulo 3, el nacimiento. ¿Os es necesario nacer de nuevo? A Nicodemo. Y si usted lee más adelante, en algunas personas está el encuentro con el Señor, el nacimiento de nuevo. Pero aquí Él le dice: yo vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean. Y para los que ven, se vuelvan ciegos. Y esto es una confrontación que, más que pensar en que este pasaje era para la gente de la época, sigue siendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios siempre está al día para cada lector, para cada estudiante. Entonces, nosotros en este capítulo 9 nos damos cuenta de varias cosas. Hay un cuestionamiento e interés por aprender de los discípulos. Los vecinos que estaban allí revelaron sorpresa y aún desconfianza. Pero muestra también los fariseos, que mostraron incredulidad, pero también prejuicio. Fueron confrontados. Los padres creyeron, pero callaron por temor a la excomunión. Y 5, el hombre sanado demostró la fe, o una fe constante y creciente. Ahora, si Él nos muestra, si vemos en el pasaje que muestra una fe que creyó, que dijo: Señor, ¿y quién es Él? Sí, soy yo el que habla contigo. Entonces yo creo. Y dice: yo creo, y le adoró. Y nosotros también, amados, debemos hacernos esas preguntas. Si nosotros aún decimos: sí, yo creí, yo creo y le adoro. Y para esto, pues démonos cuenta cómo usted y yo llegamos a la iglesia. Si aún nos cuesta levantar las manos. Yo nunca he estado de acuerdo, se los manifiesto, con los que dirigen, y perdón la alabanza, con los que dirigen y levanten las manos, levanten, mi amado. Si usted está agradecido, usted levanta las manos. Pero yo no estoy de acuerdo que alguien me diga a mí lo que yo debo de hacer. Si yo vine a la iglesia a adorar a Dios y aprender de Él, yo debo estar consciente de ello. Jesús siempre fue intencional con sus enseñanzas. Siempre fue. Cada tiempo vivido debe llevarnos a hacer reflexiones profundas. Por ejemplo, ¿qué le está diciendo? Vuelvo otra vez. A usted lo que está pasando
Generalmente la gente que se aparta del Señor empieza a tomar posturas en contra de la iglesia y eso demuestra que hay ceguera espiritual. Entonces podemos definirlo en algunas premisas como: se es ciego cuando culpo a los demás y no reconozco que yo soy el culpable. Se es ciego cuando no visito con frecuencia al médico de los médicos, oración y palabra. Se es ciego cuando no tengo regularidad en el estudio de su palabra. Se es ciego cuando no tengo memoria de lo que ha pasado en mi entorno. Se es ciego cuando no creo cuando me creo las mentiras por ignorar la verdad. Se es ciego cuando adopto posturas sin fundamento. Ejemplo: progresismo. Esa palabra suena bien, ¿no? Progresismo. Como hoy tenemos herramientas, ¿qué significará la agenda progresista? Mano, use su celular y pregunte, no necesita ni escribir. ¿Qué es la agenda progresista? Y ahí y dice cosas, parecen bonitas, pero tiene unos mensajes. Y ese fue lo que nos hablaron en estos últimos años. Y yo les pregunto, sin usted decirme afirmativamente, aunque yo sé que usted casi le dice, claro. Y usted podría decir, no estoy de acuerdo. Pero no me responda. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? De 5 o 6 meses o cuando quiera la persona. Sí, yo creo que usted ahí dice, no, un no rotundo. ¿Usted está de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo? No, sí o no, rotundamente, no. ¿Usted está de acuerdo con diversidad de género, con ideología de género? No, usted mismo dice, sí o no, como digo yo, no. ¿Y sabe cómo lo llaman? Esto es avance. Avance. Eso es retroceso. Aunque le pongan progresismo, es retroceso. Lo triste es que nosotros creamos a todo este cuento y lo apoyemos. Recuerda, somos responsables ante Dios. Además, se es ciego cuando vemos lo que está pasando y si decimos verlo, no hacemos nada al respecto. Y esto no se trata de decir yo soy de un lado o del otro. Se trata de hacer un análisis con la realidad que tenemos de frente y decidir lo mejor que se pueda. Mis amados, usted y yo estamos enfrentados a muchas cosas. Más que el campo espiritual, las luchas que tenemos consigo mismo es también con lo de entorno. Mis amados, nosotros estamos, el desafío es más para aquellos que decían saber mucho. Los fariseos es también para nosotros, para la iglesia de todos los tiempos. Usted, que en otras palabras lo entendí, usted todavía no sabe nada. O lo que sabe es muy poco. A esa confrontación llegué yo. Sabe poco. Porque nosotros, como no, todo lo que nos pintan, cuando uno está distraído, todo lo que nos pintan por ahí, ve, eso suena bueno. Entonces yo lo apoyo. Mis amados. Se es ciego cuando no cuestiono lo que me enseñan y quién lo enseña. Yo me volví hasta exigente, mis amados. A mí alguien que me está enseñando, yo miro qué hay detrás de la persona. Si hay familia, si hay ejemplo, de quién se rodea, si hay coherencia.
Todo eso hay que analizarlo, hermanos. Yo no le puedo decir sí a todo lo que me está vendiendo el mundo. Lo que las redes sociales me sueltan, me están arrojando. Mira, hoy en día está tan las redes sociales que yo estoy hablando con Fran aquí y la inteligencia ahí mismo, el teso ahí mismo nos coge y nos hace besándonos. Y eso lo presentan. Ahí mismo, ay, Fran y el pastor, como que son así. A eso nos estamos enfrentando hoy. Ahora que estamos, mire, se lo ilustro de esta manera con lo que estamos modo mundial. ¿Por qué una selección llega a una final y ser campeona del mundo? Usted puede sacar muchas cosas, pero mire, escogen los mejores jugadores que hay a nivel del mundo. Por ejemplo, todos, el técnico seleccionado, el técnico escogido para un país, él se mueve por todo el mundo y dice, oiga, fulano de tal está jugando muy bien en su equipo, se va, se desplaza hasta donde sea, lo ve jugar, este me sirve para la nómina. Entonces, cuando él se desplaza, ve bien el jugador, ve que le sirve, entonces le hace el llamado. Y obviamente luego vienen unas exigencias para que rinda en su labor. Por eso es que ganan, por eso son reconocidos y aplaudidos. Por eso es que hoy nosotros, no porque tengamos, todavía nos falta tener jugadores de jerarquía y bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Por lo menos se deja una buena imagen, pero uno quisiera como llegar más por allá, ¿sí o no? Pero Europa, 3 países europeos y 1 suramericano disputando ya las finales. Y esto también nos da un ejemplo pensando a nivel de país. Esto ocurre en todo, ambientes, gremios. Y generalmente empieza desde la misma casa. Entonces, cuando estamos hablando de los seleccionadores que vienen, ellos escogen lo mejor. Ahora, ¿qué garantía hay cuando uno se rodea de ladrones? Por ejemplo, no hay ninguna seguridad, no hay ninguna garantía. En otra palabra, cuando uno se rodea de bandidos, es bandido. Desde la misma casa, desde el interior de la casa, y empezamos. Porque hoy es corrupción, hoy todo lo que nos ataca, y los cristianos estamos así solamente para decir, como estamos distraídos, cualquier cosa que nos venda, porque no tenemos criterio. Entonces, por lo que se permite, por lo que se practica, por lo que se habla, por lo que se acepta como valedero cuando se debe rechazar. Y aquí es donde uno puede pensar. Por ejemplo, me llevó a pensar en estos días que le hice una pregunta a mi esposa, también leyó, que yo dije, ¿verdad? ¿Quién sacó esa frase? No se haga el de la vista gorda. Y yo dije, gorda. O sea que también hay vista flaca. Pero no se haga el de la vista gorda. Y uno de ellos, a ver, la IA, ¿quién fue el de esa frase? Y me dijo, no hay. Pero no se haga el de la vista gorda. ¿Qué estoy diciendo? No se haga el ciego, no se haga el bobo. No se haga el pendejo, ¿sí o no?
No hay peor ciego. Y uno le dice a la gente del mundo que uno está en la iglesia y uno se le comparte. Ay, no, yo en eso no creo. No hay peor ciego que el que. Y nosotros muchas veces estamos apoyando y respaldando cosas que van en contravía del Señor. Y a mí me ha tocado mucho, amados, un mensaje que dio desde los Estados Unidos hace un tiempo. La hija, creo que fue la hija de Billy Graham, desde que Estados Unidos sacó a Dios la materia llamada religión, sacó de las escuelas a Dios, esto hace que ha tomado ventaja muchas cosas. ¿Cuánto hace que lo sacaron de acá? Si lo sacaron en un país desarrollado, un país subdesarrollado como el nuestro, pues también es la misma cosa. Vienen consecuencias garrafales. Y ahorita es el tire y encoja. Mis amados, nosotros no nos ganamos con ponernos hombre, aceptemos y ojalá le vaya bien a lo que sigue para nuestro país, claro. Pero la iglesia debe estar más despierta que nunca. Más despierta que nunca. Mirar todo lo que está pasando. Mis amados, este tema me parece tan importante que hay muchas cosas que aprender de allí. Y quiero seguir hablando un poquito más de este panorama. Porque como iglesia nosotros tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver de veras. Y aprender que nosotros no podemos convertirnos en borregos, sino en tener criterio y hacer lectura. Para yo entender, claro está, lo que hoy puedo decir, me tocó leerme como 10 libros. Pues de buenos escritores, ¿no? Y con unos buenos mensajes, para poder entender cosas y poder hacer una lectura de lo que yo estoy mirando o el panorama que hoy nos permite Dios tener en nuestro contexto. Y mire, le pongo un ejemplo aquí para ir cerrando. Estos días, hablando de ministros, se nombró una como ministra de Educación. Y eso ha sido la polémica. Y es más, hasta de supuestos cristianos. No puede ser. No puede ser. Y eso, hermano, nos lleva a pensar que necesitamos un examen de optometría espiritual. Yo no puedo decirle sí a lo que hay que decirle no. No puedo decirle no a lo que hay que decirle sí. Y yo le invito a que usted y yo hagamos un buen ejercicio en este tiempo, más que de ponernos, porque la verdad yo me veo tentado, se lo manifiesto. Me veo tentado en las redes mejor dicho, pero calma. Todavía no hemos visto nada. ¿Notaron cuando yo le dije deténgase? No es lo mismo alguien que pueda hacer lecturas, que yo llevo 40 años en la política, me las sé todas, para un aparecido que hace 6 meses apareció, sí, y ya es lo que es presidente. Nosotros somos y atendemos a Moisés, decían los fariseos.
porque no pudieron aceptar el que venía. Jesús venía y lo tildaban de pecador. Y no estoy diciendo que el que quedó es algún cristiano temeroso de Dios, pero por lo menos sí se alinea un poco. Pero todo esto que tiene que ver en realidad con política, pues no, seguramente no tiene mucho que ver, pero me atrevería a alegorizar un poco es porque es importante llevarnos o irnos a la reflexión de lo que usted y yo estamos enfrentándonos hoy. Que metidos en las cuatro paredes, seguramente para el culto, que no deja de ser importante, es también seguir aprendiendo y atendiendo a los llamados para capacitarnos, para aprender mejor. Para aprender mejor. Mis amados, les invito a que inclinen su rostro y oramos al Señor. Y por lo menos le quiero llevar a pensar qué le identifica a usted con este ciego que vemos en este capítulo 9. Este capítulo 9 nos habla de un ciego físicamente.